Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Bienestar Animal. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar sobre la producción de búfalos. Para ello llegamos hasta la ciudad de Moisés Bertoni, en el departamento de Caazapá, para conocer un poco más acerca de las virtudes y todas las cualidades del búfalo aquí en nuestro país. Todos los detalles te compartimos a continuación y esta experiencia vivida en el establecimiento Santa Florencia. Y ya nos encontramos con Richard Moss. Muchísimas gracias, Richard, por recibirnos acá en tu lugar de trabajo, donde pasás el mayor tiempo también y va generando este importante sistema productivo. Comentanos un poco acerca del búfalo. Queremos conocer más a este animal que es muy desconocido todavía acá en nuestro país, en Paraguay, pero que ya hay personas que vienen apostando fuertemente al rubro. Muchas gracias, Laura, gracias por la atención de ustedes, de sus televidentes. Me encanta tenerles acá y poder hablar sobre este bicho tan apasionante como es el búfalo. Yo, estando en Caazapá, tengo campos que son campo alto y campo bajo, una buena parte de la propiedad anegada, o sea, inundable o húmeda una gran parte del tiempo. Y al buscar una alternativa para hacerla productiva, me topé con, investigando, vi que el búfalo podría ser una buena opción. Teníamos un lote muy pequeño, pero dije no, le vamos a apostar al búfalo porque justamente es una alternativa para hacer productivo campo subproductivo. Entonces, en esa lógica seguimos, somos un predio ganadero, no somos arroceros, no somos agricultores y también respetamos el medio ambiente y buscábamos una opción que nos permitiría convivir y darle sustentabilidad a ese esteral que tenemos. Nos topamos con el búfalo. El búfalo es muy parecido al vacuno, en el sentido de que es ganadería de animal grande, ¿no? Es un animal que puede llegar a 800, 900 kilos fácilmente, pero nosotros tratamos de mantenerlos, mantener sobre todo el producto nuestro, que serían novillos, llevarlo a faenar entre 400 y 450 kilos, peso al cual llegamos en aproximadamente 24 meses. Es un rendimiento sobre campo natural, suplementado solamente con sal mineral, es un rendimiento muy bueno. Otros factores que uno encuentra en el búfalo es su mansedumbre, su conversión, la capacidad de ganar hasta, nosotros usamos la cifra acá de 500 gramos diarios durante su vida, la capacidad de utilizar este campo natural, capipuitá, eso lo complementamos con un manejo rotativo. El gasto sanitario que hay que hacerle es mucho más bajo. Su manejo de picos climáticos que estamos teniendo con tanta frecuencia, que es o sequía, o frío, o calor, o inundación, lo maneja muy bien. Es un 4x4, es alta tecnología para convertir campos rudos en proteína de alta calidad. Proteína de alta calidad entendiéndose como carne, pero también leche. Nosotros tenemos un pequeño ordeño por el momento y estamos logrando entre 4 y 6 litros diarios de cada uno. Y eso me da un promedio también de 1 kilo de queso. 1 kilo de queso lo has probado, muy sabroso, muy sano también, que si uno lo convierte en el ingreso diario que 2 o 3 animales le pueden dar a una familia, se convierte en mucho más que un salario mínimo, dándole también la posibilidad a esta familia. Yo he visto acá en Campos Sargento, se llama, una señora que es viuda y ella dice, le hablaba de sus animales, dice, yo de eso vivo, tengo 8 animales, con mi nieto ordeñamos y hacemos queso y eso lo vendemos y eso nos da un sustento que me permite tener mi casa, mi chacra y vivir relativamente bien.
Eso en pequeña escala. En una escala más grande, uno va a sitios, estuve en Brasil, donde hay gente que tiene 100, 200 animales bajo ordeño. También hay otros que conozco en Venezuela que tienen más de 1000 en ordeño, 2000 cabezas en un predio y está siempre buscando cómo crecer más. Entonces es un animal que funciona doble propósito, en pequeña escala, en gran escala. Es resiliente, es robusto, es precoz, es productivo, y es longevo. Es el otro valor que podemos ver, que nos permite que una hembra puede estar dando terneros hasta los 20 años. Te puedo enseñar una foto que tengo de una que dio un ternero hace poco de 25 años de edad, a los 25 años de edad. Entonces, todas estas características son lo que uno buscaría, pero además lo puedo aplicar en un campo que si no fuera por el búfalo estaría todavía pensando qué hacer con él, y así como hay una gran cantidad de campos que no están produciendo en toda esta zona. Es una muy buena alternativa. No es algo que uno buscaría entrar a competir con el vacuno, decir búfalo versus brangus, sino más bien en este campo lo que estamos haciendo es teniéndole como una alternativa más de producción adaptada al campo que tenemos. Excelente. Y para hablar un poco acerca del sistema de producción que vienen implementando, conocer un poco también cómo es el manejo real de estos animales, porque bien mencionábamos que existen muchos mitos todavía y es un animal muy dócil, muy rústico. Entonces, conocer un poco eso, las distintas razas también que existen con el búfalo y si estas tienen algunas diferencias o similitudes y hacer esa comparación con el bovino también. Es muy interesante hacer esta comparación porque así también el productor que se va adentrando un poco más al rubro va a poder ir conociendo que es muy interesante también optar esto, explotar ese campo como venías mencionando. Mira, yo creo que en algún momento había la percepción que el búfalo es un animal para mandar al potrero más remoto y dejarle ahí que se reproduzca solo. Yo no aconsejaría eso porque siempre hay la posibilidad de que el animal se vaya asalvajando, que se vaya, como decimos acá, se convierte en un animal sabá. Y la clave del manejo de búfalos, creo yo, es poder tener cerca eléctrica y personal que le respete al animal, sea respetuoso, sea amable con él, que respete sus tiempos sobre todo. No es un animal que responde bien a que le estén apurando todo el tiempo, sino hay que manejarlo a su tiempo. Él es un poco obstinado en eso, el búfalo. Entonces, cerca eléctrica, personal, ¿quieres animales dóciles? Busca personal que les trate bien, que les empuje, que les siga manejando como hay que manejarle, pero con más paciencia, por decirlo así. Y el otro para mí es la necesidad de tener al contrario de la idea que podría haber que uno podía simplemente abandonarlos en un potrero grande, yo más bien diría es el animal idóneo y que responde mucho mejor a un tipo de pastoreo rotativo en el cual tiene contacto también con el ser humano con cierta frecuencia. Eso en términos de campo y manejo. Y en el tema lechero, lo que nosotros hacemos, nuestro hato y esa producción que te digo de 4 a 6 litros, un productor lechero de los especializados en Colombia, en Venezuela, diría que eso es muy poco. Para mí es algo muy bueno en este campo natural, como digo, con suplementación con sal. Lo estamos haciendo así intencionalmente, no estoy buscar encontrar, digamos, ganarme un récord de producción, sino ver qué es lo que me puede producir en los campos, en las condiciones que yo tengo acá. Me resulta bien. Ordeñamos una vez por día, no dos. Hacemos una producción de un queso fresco, no es un queso mozzarella, pero como digo, uno tiene que ir a las cosas por etapas. Primero experimentar en pequeña escala
y después ir creciendo según los resultados positivos que uno puede ir teniendo. En manera, digamos, de exigencia, apuntando un poco lo que son las exigencias del animal, de esto depende también el rendimiento del mismo, ya sea hablando de lo que tenga que ver carne o la producción lechera. Depende de ciertas exigencias para llegar a ese objetivo deseado, tanto en litros de leche o cantidad de carne que pueda producir. Mira, yo creo que siempre uno va partiendo de nutrición, de manejo, de genética, para llegar, digamos, al pleno potencial del animal. Yo creo que se parte de eso. La nutrición, obviamente nosotros aquí lo que más tenemos es pasto, entonces queremos ir con una producción a pasto. Pero si uno quisiera suplementar eso con, sobre todo en esta época, con suplementación energética, proteica, va a tener mayores resultados. Pero como digo, yo en esta etapa no estoy buscando maximizar, sino tener un promedio bueno y que excede muchísimo a los promedios que puedo tener si no tuviera los búfalos acá. ¿Se podría decir que es menos exigente que el bovino, por ejemplo, en cuanto a lo que es nutrición? Es menos exigente, es más rústico, se adapta mejor a las condiciones que tiene a su alrededor. Si no está cómodo, busca su comodidad. Si no tiene agua y percibe que hay agua a otro lado y si tiene que pasarse una cerca, lo pasará. Pero eso se lo puede ver como una desventaja, pero más bien es un animal muy tranquilo. Si se le ayuda con condiciones básicas, que tenga su agua, que tenga su lodo, su barro. El barro es algo que necesita porque en esa humedad es que o la sombra o esa humedad es lo que le permite su termorregulación, sobre todo en épocas calientes. Viste este animal que en épocas frías le crece el pelo y ya tiene su cobija. Y digamos que él buscará su bienestar, sea agua, sea su barro, sea su sombra, sea su comida, lo va y es omnívoro, es realmente muy rústico en lo que puede comer. Y en nuestro caso, esta rusticidad, esa capacidad fortalecida de convertir, digamos, pasto en proteína, nos es muy beneficiosa porque aquí tenemos pastos del Capipuitá lignificado y el búfalo nos permite, no solamente lo digiere, pero con ese manejo, por su peso, por el comer, por ser menos selectivo que el vacuno, es un animal idóneo en estos campos para un manejo rotativo. ¿Se podría decir, digamos, que existen algunos factores que pueden impactar la productividad del animal? Hablamos un poco de nutrición, también de lo que es el clima o el tipo de campo en el que está desempeñándose el animal. ¿Qué factores, por ejemplo, sí pueden afectar en materia productiva o reproductiva del mismo? Lo mismo que en el vacuno, ¿no? Si tú dices productiva, depende de nutrición, su sanidad es bastante robusto. Acá en términos de sanidad básicamente seguimos el protocolo que Senaxa nos pide de vacunas de aftosa y brucelosis. No se enferma mucho, se preña con bastante facilidad, vemos una tasa básica de un 80%. La merma, digamos, entre preñez y parto es baja. Entonces es un animal robusto y es sano por las características de donde fue criándose. Es un animal tropical, como digo, que nace en los pantanales del sureste de Asia. Entonces, y también lo que decía anteriormente, es resiliente, es la palabra que se usa, en los picos que estamos teniendo de sequía, de inundación, de frío, de temperatura alta, se adapta. Y por ende su dependencia sobre la intervención del hombre para mantenerle sano y productivo es menor. Y en ese sentido me gusta a mí esa ecuación digamos, del tamaño, la cantidad de trabajo que requiere en cuanto
en relación a lo que me está produciendo. Bueno, esta es la primera parte que conocíamos un poco acerca de cómo se viene trabajando con los bubalinos aquí en Paraguay. Es importante conocer también que es un animal bastante rústico que se adapta a los distintos tipos de suelo, así que tiene un potencial enorme también para seguir impulsando la producción de este animal acá en Paraguay. Pero quédate con nosotros que en el siguiente bloque tenemos más detalles acerca de esta interesante alternativa dentro de la producción ganadera aquí por Bienestar Animal. El búfalo es un animal bastante dócil, tiene mucho potencial y así también hay que ir experimentando con las distintas razas, poder conocer todo el potencial también que tiene nuestro campo para poder sacarle el mayor provecho posible. Así que compartimos más detalles acerca de esta gran producción que se está llevando a cabo en este establecimiento. El tema de raza, como hemos dicho anteriormente, aquí no tenemos el Bos taurus, el Bos indicus que estamos, digamos, mezclando con sacar híbridos de esos dos choques de sangre tan marcados que hay en el vacuno. En el caso del búfalo, es un animal del sudeste de Asia. Si no es albino, casi todos los búfalos son negros, también hay un color marrón. Aquí le vimos también con ciertos pelaje marrón a este. Pero es básicamente un animal que una raza a otra no es tan fácil diferenciar como lo es en el caso del vacuno, donde tengo, qué sé yo, Nelore y Holstein, que son razas totalmente separadas. Acá el búfalo se diferencia principalmente por la forma de sus cuernos. Y el búfalo que hay en Paraguay es un mestizaje entre murra, principalmente murra mediterráneo, y hay un poco de jafarabardi, que es un animal más alto, más grande, más pesado. El manejo de las hembras, normalmente a los 2 años está llegando 350, 380 kilos la hembra, yo te dije en 2 años, el macho en más o menos 400, 420 kilos. Entonces a los 2 años uno está ya teniendo vaquillonas que les puede poner con toro y esperar en su 3er año ya que esté dando cría. Se puede hacer uso de tecnologías de bioreproducción, sea IATF, o sea trasplante de embriones. En el seminario, aprovecho para decir, en el simposio, aprovecho para mencionar que vamos a hacer un presimposio justamente sobre el tema reproductivo del búfalo, y vamos a ver que herramientas como IATF, como trasplante de embriones, es algo que esa tecnología ya está, los protocolos están, y es algo que aquí hemos hecho IATF, nos fue bastante bien. Pero siendo dicho eso, disculpen la pausa comercial, pero el manejo del búfalo, su preñez se da principalmente en aquellos días donde se va acortando el periodo donde se va acortando el día. Ese es cuando, entonces, los terneros en nuestro hemisferio, esas preñeces se van dando en el otoño, y como es una preñez de 10.5 meses, los terneros, los bucerros van naciendo
principalmente entre febrero y abril. Y eso es un ciclo normal. Cuando uno va haciendo leche, trata de inducir, digamos, una preñez contracíclica para que puedas tener una producción de leche durante todo el año, pero eso ya es un detalle. Lo interesante de eso es que nace en el otoño, el primer invierno pasa con su madre y el segundo invierno ya está grande y fuerte y se defiende bastante bien, y es justamente en ese segundo invierno donde se ve la diferencia de crecimiento entre el vacuno y el búfalo. Mientras nosotros apuntamos a mantener o quizás tener una pequeña ganancia de peso en el invierno, el búfalo sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ese pasto lignificado, ese pasto más duro, igual lo convierte. Entonces, ese es un detalle interesante. O sea, es muy parecido. En realidad, el 90% de lo que haces con tu vacuno lo vas a seguir haciendo con el búfalo. A veces uno tiene que ensanchar un poco el brete, pero nosotros no hemos tenido que hacer eso, sobre todo al manejar, tratar de mantener los animales en pesos menores, no ir saliendo de aquellos que pesan 800, 900 kilos, y mantenernos un animal estrecho. Tiene la base del búfalo es diferente, pero nuestro brete acá nos ha funcionado muy bien. La sanitación es muy parecida, suplementamos con sal mineral porque estos suelos son carentes de minerales que naturalmente son necesarios. El manejo sanitario es parecido. El producto que sale también es muy parecido, es carne roja, es carne suave, magra. A diferencia hay mucha gente que le encanta el marmoleo, pero los doctores dicen no marmoleo, quiero que consumas una carne magra. El búfalo es una muy buena alternativa para eso, como algo que se puede consumir a diario. La tecnología está ahí, eso lo he comprobado buscando un poquito en Argentina, buscando en Brasil. El conocimiento, el semen, los embriones están ahí. Es un paso, creo que posterior. O sea, ya he experimentado con eso, como digo, me ha ido bien, lo voy a seguir haciendo, pero no sustituye manejo, no sustituye nutrición, y puedo luego llegar a genética. La parte genética, sin embargo, creo que es sumamente importante para el Paraguay. Teniendo un hato relativamente pequeño, que lo queremos ir creciendo, mejor crecerlo ya haciendo una renovación de sangre, como decimos, pero no necesariamente trayendo toros, sino trayendo semen. Y también si queremos tener una genética mayor para producción, sobre todo láctea, que es donde creo que hay la mayor justificación para hacer estos esfuerzos, podemos traer embriones y saltarnos 5 generaciones en un solo periodo. Entonces las herramientas están ahí, no sustituyen manejo, no sustituyen nutrición, pero es algo que sí podemos atender inmediatamente en Paraguay para tener, digamos, para que el número de animales que esperamos que vaya creciendo también sea de no solamente un crecimiento en calidad, sino no solamente en cantidad, sino en calidad también. Bueno, Richard, queremos que nos expliques un poco sobre la mansedumbre y lo dócil también que puede ser el animal. Incluso se lo denomina de una forma específica tenerlo así. Mira, este es una hembrita de 160 kilos que estaba entre nuestras lecheras. No es que le hacemos esto todos los días, esto es una técnica, se llama imprinting, pero sobre todo es algo que se entrega. Y se llama imprinting porque es el concepto de no solamente en el animal, sino en la persona también, de generar un vínculo donde se puedan acercar y sentir un poco más de confianza el uno con el otro. Cabe destacar que ella es una, y uno dice, pero es la más mansa. No, era la más cercana. 160 kilos la bajamos. Sí.
habrá algún bicho más nervioso que el otro, pero es así. Y se usa también, se está comenzando a hacer lo que llaman búfaloterapia para chicos con diferentes síntomas, pero también para poder generar este contacto cercano, que sí es especial, ¿sí o no? ¿Tú lo estás Claro, sintiendo? sí, súper. Y justamente hablabas de eso cuando hablábamos de los sistemas de producción extensivos y hablabas un poco que el animal necesita justamente ese contacto. Eso es primordial tenerlo en cuenta también. Sí, es un animal que responde, digamos, demasiado bien al contacto o demasiado mal al abandono. Yo creo que se lo puede decir así. Y depende mucho no del animal, sino del trato que nosotros como seres humanos le demos al animal y la cercanía del vínculo que se vaya generando. Asimismo, rompemos un poco esos mitos también, demostrando esto a los televidentes, a la gente que está viendo, que tiene, digamos, un concepto un poco diferente de lo que es un búfalo. Uno de los retos más grandes que tenemos como criadores de búfalos es romper ese círculo vicioso que hay entre el desconocimiento y el mito y convertirlo más bien en uno de conocimiento y verdad, ¿no? Ir buscando la verdad de las cosas. Entonces... Una terapia también para el búfalo. ¿Quieres seguir con tu terapia? Vamos a seguir con la terapia. Ya, dale. Para ir cerrando, entonces, que se rompa ese mito y podamos también apostar un poco a lo que es esta producción, que son animales bastante nobles, con un enorme potencial, y también aprovechar ese campo, digamos. Esa sería la conclusión también de lo que sería la producción. La conclusión es que yo creo que con el hecho de que el 23% de la superficie del Paraguay, que son casi, sería equivalente a un cuarto del Paraguay, que sería equivalente casi a 100.000 kilómetros cuadrados, que son 2 Suizas. Hay mucha razón por la cual uno debería preguntarse, ¿y por qué no el búfalo? Y cuando se hace la pregunta, uno debería buscar respuestas, es decir, ¿quién me cuenta más sobre el búfalo? Y justamente para eso hemos organizado, con el apoyo de la Federación Americana de Criadores de Búfalo, el 10º simposio que se llevará a cabo en Asunción del 15 al 19 de noviembre, con 2 días de conferencias que van a ser el 15 y el 16 en la Asociación Rural del Paraguay. Y aquel que se ha preguntado por qué no búfalo y quiere saber más, por favor, visítenos en la página web www.bufalodeagua.com. Inscríbase, vea lo que hay ahí, venga a conocer más del búfalo. Verá que no soy solo yo, sino es todo un grupo de profesores académicos de primer nivel que van a estar ahí hablando sobre ciertos datos y manejo y protocolo y resultados que hay con el búfalo. Y además productores que van a venir de 18 países para hablar también del búfalo con sus colegas, intercambiar información también con el productor paraguayo. Así que es una gran oportunidad que no se va a repetir en muchísimos años que tengamos este tipo de simposio del búfalo en Paraguay. Les invito, vengan, pregúntense, háganse la pregunta de por qué no el búfalo, vengan, averigüen más, y si quieren comprar y salir con unos búfalos después de 2 días de conferencias, vamos a tener un remate donde estaremos ofreciendo lotes pequeños de vaquillas con toros para que ustedes también puedan iniciar su producción con búfalo. Excelente, Richard. Un factor clave también este tipo de eventos para seguir impulsando a la producción de búfalos. Muchísimas gracias por recibirnos acá en tu lugar de trabajo, en esta estancia preciosa también que pudimos conocer y compartir esta experiencia, por sobre todo para toda esa gente que quiera luego apostar a esta producción. Gracias, Laura. Agradezco mucho su interés y siempre serán acogidos aquí. Y muchas gracias también a los televidentes que nos han acompañado en este programa. De esta forma compartíamos esta interesante experiencia con la producción bubalina aquí en nuestro país, que tiene un enorme potencial por su rusticidad y también su capacidad
productiva. Así que esperamos que te haya sido útil, que hayas conocido un poco más a este animal y todo el potencial que tiene también para ir incorporando a nuestro campo. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bienestar Animal y te esperamos en una próxima.